Hola a todos, ¿cómo están? Tengan las más cordiales de las bienvenidas aquí a un nuevo día de entrenamiento, nueva clase dirigida para ustedes, los adultos mayores. Yo siempre les digo a la clase, al público que va dirigida, que de repente me ven ahí haciendo las clases en el suelo con peso, y esas no son para ustedes, acuérdense. Esas son otras clases de GAP que tengo. Este es para ustedes, la de adulto mayor. Así que tienen que revisar el hashtag que va por ahí, parece arriba en alguna parte, que diga adulto mayor, ya, para que no se pierdan. Yo sé que de repente ustedes están viendo la tele nomás y aparece ahí en el canal 5 la clase, pero tienen que fijarse en eso. Hashtag que ponemos arriba, donde dice la clase que es, ya, y donde dice adulto mayor, ahí ustedes la pueden hacer sin ningún problema. Quiero mandar hoy día un saludito a todos los adultos mayores que se están recuperando, que tuvieron algún accidente por ahí, al menos los que yo sé, y sé que ven la clase, la señora Susana, don Iván, don Pedro, la señora Griselda, la señora Griselda también, que están con alguna lesión ahí, algunos en su pierna, otros en su brazo, en su hombro. Así que desde acá le mandamos harto cariñito, harta fuerza, un abracito bien apretado para que se mejoren luego y los podamos tener. Bueno, más allá de que los podamos tener en la clase, es que se mejoren, que estén bien, ¿ya? Yo a veces los llamo por teléfono y me dicen, no, sí, voy a ir la otra semana. Yo los llamo para saber cómo están y el motivo por el que no asisten a la clase, no para decirle, tiene que ir a la clase, acuérdense, no. Que tengan siempre presente eso. Yo los llamo para saber cómo están, qué les ha pasado, qué han hecho, por qué están alejaditos, ¿no? También motivarlos a que regresen, pero más que nada para saber su estado de salud. ¿Ya? Eso. La señora Edith ya debe estar ahí en su casa, ya está hablando la profe, pero no se preocupe porque hoy día no voy a hablar tanto, que tenemos un micrófono de mano. Con el micrófono de mano ahí no se puede hablar tanto porque estoy moviendo las manos, entonces no se habla siempre. Aprovecho de hablar antes. Así que un saludo también ahí a la señora Edith, que me dice que hablo mucho. Ya, ahora sí, comenzamos la clase del día de hoy. Como siempre, movilidad articular antes. Objetivo de esta movilidad articular también, ¿cuál es? Aparte de preparar el cuerpo para el ejercicio, es que ustedes la realicen en sus casas todos los días. Lo que se acuerden, repítanlo. Si terminan la movilidad articular, la idea es que me levante, me mueva, hago la movilidad articular. Si se me olvida algún movimiento, pues me acuerdo, ya no importa, mañana lo hago de nuevo, o en la tarde lo repito y lo hago de nuevo, ya, y ahí integro el movimiento del que me acordé. Así que vayan también ejercitando la memoria con este ejercicio pequeñito, simplemente recordar los ejercicios de movilidad articular que hacemos en las clases, repetir todas las clases, prácticamente los mismos, para que ustedes se los aprendan y los puedan realizar cuando no están en clase, cuando no tienen clase conmigo, puedan hacer igual los movimientos, ¿ya? Ahora sí, cuellito en péndulo. Relaje el cuello, relaje la cabeza, para otros, ¿sí? Teniendo la precaución de aislar cada articulación que estamos trabajando, ¿ya? En este momento estamos con el cuello, entonces no esté con el cuerpo completo, ¿ya? Sino solo con la cabeza. Si se marea, hágalo sentado, hasta en un sillón. El sillón sí que es firme, porque en una silla a veces uno se marea, igual se puede caer de la silla, pero en el sillón ahí está bien apoyadito. Vamos, vista al frente, llevamos la perita en dirección hacia un hombro y hacia el otro. Las manitos pueden ir en la cintura, las dos. Yo tengo la otra manito arriba porque tengo el micrófono, pero ustedes dos manitos en la cintura. Yo acabo de terminar una clase, así que no me voy a acelerar. Usted hágalo tranquilamente, no se apure, usted pone su ritmo, ¿ya?
Vamos, orejita, la llevo hacia un hombro y hacia el otro. Recuerde que estamos ahora soltando un poquito el cuello, así que solamente en este segmento vamos a mover, nada más. El hombro se queda ahí quietito. Saludito también para la señora Olivia, que también por motivos médicos dejó de asistir a la clase, así que también un saludito para ella. Vamos, al techo y al piso, lleva la cabeza atrás. Tenemos las manitos en la cintura y llevamos hombritos arriba y atrás. Cambiamos, ahora lleve sus hombritos hacia adelante. De repente algunos que están ahí más que nada con todo el bracito en alto, pero el hombro tiene que levantar y llevar hacia adelante. Estire y vuelva, los dos bracitos al mismo tiempo. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Dominicana ya repito. Ahora muñequitas, y los bracitos los descansan hacia el ladito del cuerpo y mueva. Miami me lo confirmó. Y el arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Al otro ladito, dibujo un círculo con la muñequita. Seguimos bajando, separamos un poquito los pies y movemos la cadera bien. Exagera un poquito el movimiento, fíjense que ya a una edad más avanzada la cadera está ahí y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de exagerar el movimiento y darle de a poquito más movilidad a la articulación de la cadera. No en la primera clase trate de soltarse y hacerlo muy grande, sino que de a poco. Vamos al otro lado. Vamos, nos quedamos derechitos de pie ahí. Inclino el tronco hacia adelante y subo. Vamos, inclina el tronco, suba. Recuerde que aquí en este ejercicio el movimiento sale desde la cadera hacia abajo y vuelve. La cadera es la que flexo y extiendo. Vamos, seguimos bajando. Rodillitas.
Tobillito ahora. Si quiere lo puede hacer en el piso. Movemos en círculo hacia un lado primero. Yo les aviso cuando cambiamos. Vamos. O si no, despega el pie del piso y lo mueve en círculo, ¿ya? Como usted quiera. Yo prefiero que si puede siempre lo haga con el pie arriba. Haciendo fuerza para mantener el equilibrio, ¿cierto? Cambiamos de ladito. Y ahora sí, cambiamos de pie. Y está obvio que la vamos a bailar, ¿cierto? Porque todos se la saben. Vamos. Puede súbale un poquito el volumen. 2, 3, 6. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Cambie de brazo. Y acuérdese con estilo ahí. Bien largo ese brazo. Repetimos. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más tu papá me está enseñando. ¿Viste? Te pusiste triste. Arriba. Que te quede Cambio de claro, brazo. yo soy tu papá. Excelente. ¿Cuánto recuerdo nos trae esta canción, cierto? Cuando hicimos nuestra presentación. Vamos, seguimos bailando. Esta igual ya la hemos bailado otras veces aquí de manera online. Vamos, marchen en el puesto. Estiro. Va. Estire ese brazo arriba, sobre la cabeza. Nos vamos en 4 tiempos al lado. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pie adelante. Y escucha. Escucha. Y escucha. Vamos, queda ahí en el puesto. Marchando en el puesto de forma vigorosa. No hay apenita, no, vamos, póngale ganas.
Tiro. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Quiero Suba. rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada. 4 tiempos al lado. Y vamos. Cosita linda, con ese cuerpo es que tú te Palmitas al terminar los 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Adelante. Escúchame, a ver. Escúchame, mami linda. Hace tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir. para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Sabes que me vuelves loco, Lo que yo siento por ti. mami. Quiero rayos Tiro. y ver cómo se pone. Quiero rayos de Suba. tumbados en la arena y ver cómo se pone. Piel dorada y morena. Nos vamos al lado. Cosita linda. Con ganas, vamos. Pues que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco. Quiero comerte muy poquito a poco. Queda ahí. Brazo arriba. Baje los bracitos. Bueno, mami. Qué rico. Dale, Excelente, tome agüita que seguimos bailando. Era también ustedes se la saben. Hoy día estamos calentando el cuerpo con puras canciones del recuerdo. Y La morena tiene algo que me llena de sabor. al otro lado de la cintura. Quita tiene Vamos, suelte, suelte, suelte. arranca el descontrol. Y vamos. Dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Y tranqui. Y morena, dame 1 de azúcar. Dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Y morena, Un poquito más arriba. Eso. Tranqui. Ahora sí le ponemos más mano. La otra. Y la vueltita. 4. 1, 2, 3, 4. Pie adelante, derecho. Cambio pie. Y repito. dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Y morena, dame 1 de azúcar. Dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Y morena, Un poquito más arriba. Vamos, ese brazo. Ahora sí bata la mayonesa. Eso. Y la vuelta. 1, 2, 3, 4. Pie derecho adelante. Ídolo, tu mayor título es número 1. Soy puertorriqueño como Dari ninguno. Dame azúcar, no sea mala fe. Pa' que Cambie se pie. mezcle el café. Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. Por eso es que veo a todo el Cambie pie, póngale brazo. se buscan voluntarias para darle al pari. Pie. Se buscan voluntarias para darle al pari. Y dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Y morena, dame 1 de azúcar. Dame 2 de azúcar, dame 3 de azúcar. Y morena, vamos arriba.
Tranqui. Ahora sí póngale más. Vueltita. 4, 1, 2. Cuenten su casa para que no se pierda. 3, 4. Pie adelante con brazo como lo hicimos delante. Excelente. Tome agüita. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Vamos, vamos, bailando. ¿Cómo esto es? Y hay que darle gracias siempre Brazo. a la vida, a la vida. Calentando el cuerpo en este día frío, iba a decir eso. Siempre dándole gracias a la vida. Abre tus ojos y mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. Nos vamos al lado y... Hey, aquí usted tiene que hacer el grito en su casa. Hey, hey. Hey, hey. Al lado. Aquí lo bailamos un poquito. ¿Dónde vas? Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escapas son consejos de mamá. Y con la bendición de tu Prepare ese tambor. tambor, tambor, tambor que llama. Arriba. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Abajo. Tambor, tambor que llama. Tambor, Suba. tambor, tambor de mi madre tierra. Y ahora repetimos él, oye. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las Vamos. cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que Vamos al lado ahí. Hey, hey. Acuérdese, grite en su casa. Hey, hey. Hey, hey. Queda ahí. eres permitido Y levantarse es obligado. no tienes penas al vecino si de cristal es tu tejado. Pero que el ladrón no te asustes, nunca te morderá. Que con la bendición de tus ancestros Y el tambor, vamos. tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra, tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Y oye, Oye, abre tus ojos. mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. Nos vamos con ganas. Hey, hey. El gritito conmigo, a ver si lo escucho de aquí. Hey, hey. Hey, hey. Y abre tus ojos. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. Excelente. Creo que esta es la última ya que bailamos. Y después ya nos vamos a hacer ejercicio. Exactamente. A ver si se acuerdan la Macarena. La Macarena la hemos repasado hartas veces aquí, online y presencial también la hemos hecho. A ver si se acuerdan. Acuérdense que es mano, palma abajo, palma arriba. Y y el E. Ah. Codo, cabeza, cintura, mompi. Vamos, cruce y vuelve. Cambio de pie.
lado. Saque el hombro adelante. Estiramos el bracito. Estiro de nuevo. Estire. Vamos, repetimos. A ver si se la aprendieron. Repita. Macarena. Vamos. Se llama Andalucía. Cambio. Hombro. Saque adelante. Y ahí meta un poquito de brazo. Yo no quiero más problemas y quiero morirme en Cuba bailando la Macarena. Ay, yo quiero morirme en Cuba bailando la Macarena. A ver si se la aprendieron. Cruce. Cambie de pie. Excelente. Terminamos ya nuestra activación. Hoy día bailamos harto. Así que espero ahí ese corazoncito, ese sistema cardiopulmonar esté activadísimo. Ahora sí nos vamos a hacer un poquito más de ejercicio. En nuestra silla vamos a ocupar las mancuernitas o sus botellas con agua o sus bolsitas con arena, las que se hayan hecho la bolsita con arena. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Yo también lo pienso. Mira. Te marchas así que yo no intento discutírtelo. Tome agüita, recupérese después de ese largo baile que hicimos hoy día. Harto ratito bailamos. Bien, sí, está bien. Si tú quieres. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Ahí. Vamos, sentaditos. Sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. ¿Cómo? Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Mientras descansan o mientras buscan sus cosas, yo aquí por mientras disfruto de la música. Como tú, Más o menos, pero mi sitio luego. lo ocuparás con alguno. ¿Cómo? Igual que yo Mejor lo dudo. porque esta vez agachas la mirada. Ahí nada más, vamos. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono. ¿Cómo? Pero a ti te amo. Pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Solo escucha. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, Eso. que mis problemas sabes que se llaman tú. Explícale, Norla. Solo por eso tú me besas el Ya, verdugo. me imagino que a esta altura ya todos fueron a buscar o sus botellas con agua o sus no, Y si no quieres las bolsitas con arena. Uy, la edad ya. Ay, gracias a todos los que me saludaron por mi cumpleaños, se pasaron. perdonado, Muchas gracias. cambio tú dices lo siento, Recibí no te quiero. muy gratas sorpresas. El jefe, mira. Yo no parlo el italiano, pero tú sabes que te hablo de Ya que se den De ti te un quiero. tiempito, va a mandar un mensajito, que yo sé que ustedes tienen más cosas que hacer en sus casas, ya para mí es valorable. Así que muchísimas gracias. Que más quisiera, si no se puede, lo entiendo, Ya. comprendo, pero Espalda derechita. Ahí lo pueden hacer con sus mancuernas, con sus botellas con agua, con sus
bolsitas con arena, con su banda elástica también, si es que no tiene ningún otro implemento y solo tiene la banda elástica, también sirve. ¿Ya? ¿Qué más puede servir? Los kilitos de arroz infaltable también sirven. Tallarines también sirven. El kilito de arroz y kilito de azúcar es mejor, porque ya sabemos que es 1 kilo por mano. ¿Ya? Así que estamos espectacular. Ustedes saben que los mancuernas que usamos acá son de 1 kilito, así que andamos excelente. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a mostrar y después lo voy a explicar, así que miren primero. Eso, abro y cierro. Con 1 kilo van a andar, pero súper bien. Los pies sí van separados al ancho de sus caderas. Yo lo junté un poquito porque tengo el micrófono ahí para que no se me caiga. Pero ustedes pies separaditos al ancho de sus caderas o al ancho de las patitas de su silla también sirve. La idea es que se estén sentados sobre una superficie no dura, que sea blanda pero firme, ¿ya? No que muy acolchadita, que yo me hunda ahí. No, que me pueda mantener la espalda derechita y pueda mantener mi postura, ¿ya? Si tiene banda elástica, ábrala y ciérrela. Si tiene banda elástica no va a ser el mismo efecto, porque aparte del peso nos tira el brazo hacia abajo, ya cuando tenemos las mancuernas. Con la banda elástica no va a pasar eso, pero igual ya al sostener arriba el brazo también vamos a tener una resistencia extra, que no va a ser la misma de la mancuerna o del peso extra que ustedes tengan, pero igual va a servir, ¿ya? O si no tienen nada, yo sé que pueden tener 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de sal, sirve, 2 kilos de algo, de cualquier cosa. Si no tienen nada, dicen, no lo voy a ir a buscar, no importa, hágalo sin. Hágalo más lentito, más pausado, si no tienen ningún implemento. Ya, 10 veces voy a abrir y a cerrar. Comenzamos. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y un cuarto se paró y empezó. Aquí, controlados son los pies, ¿ah? Yo abro siempre alineado con mi hombro. Abro la manito más o menos, la mancuerna a la altura del hombro. Y para atrás también, llego hasta la altura del hombro, no más atrás, ¿ya? No me esfuerzo por hacer la hiperextensión, no. ¿Ya? Yo ahora cuento o hago el ejercicio, porque estoy con el micrófono de mano. Pero quiero hacer el ejercicio con ustedes, así ustedes van mirando la repetición. Vamos, prepare 10 más. Comenzamos. El 47 dijo al 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollear. El rock de la cárcel va a comenzar. Excelentísimo, muy bien, muy bien. Yo creo con 1 kilo ya ustedes están sintiendo el dolor de hombro, porque yo estoy con 2 kilos y se siente. Pero con 1 kilo también. Recuerden la postura de sus piernas, separadas al ancho de sus caderas, pie plano en el piso, bien puesto, apoyo firme. Yo lo tengo aquí por el micrófono, pero ustedes ahí bien firme, ya saben ya cómo está bien hecha la postura. Vamos, preparamos la tercera. Comenzamos. Excelentísimo. Muy bien. Ahora vamos a hacer sentadillas, nos vamos a parar y nos vamos a sentar con los pesitos en las manos, ¿ya? Así que no dejen sus pesos al lado, porque los vamos a seguir ocupando. Tome agüita.
para todas las presumidas. Grande mi cariño y mi amor es más. Pero dejar el rock no me lo pidas jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme. Adelante un poquito la cadera de su silla, los pies, misma separación al anchito de sus caderas. Mis amigos gozando, junto con ellos te quisiera ver. Ahí, los bracitos van al lado de las piernas y me paro y me siento. ¿Ya? Comenzamos. Cuando a tus fiestas vamos de fiesta voy. Cuando a mis fiestas vamos visto como soy. No sé cómo de pieles tú puedes llegar. ¿Y crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes tus fiestas y caray, qué banquetes. Pero sin rock no puedo ni comer. Todos hablando de hombres ilustres. Y del ya no me regreso, eso digo yo. Cuando toco a tu puerta y apareces tú, nena, dices tú. Mi vida empiezas bien. Voy bien, no me regreso. Excelente, hicimos 10, descansamos. Acuérdense cuando estén por ahí dando vuelta o lleguen del centro y vienen con los músculos calentitos ya, que vienen preparados para hacer ejercicio, que están haciendo ya alguna actividad, pónganse en la silla antes de sentarse, hagan unas 10 sentadillas antes de sentarse, a descansar. ¿Ya? Llegan ahí, oh, me siento, 10 me paro y me siento, 10 sentadillas y después se sientan y descansan un poco. Ya, todo es un buen momento para hacer ejercicio. Si usted quiere baile en su casa, los que tienen escalera y les cuesta subir la escalera, por ejemplo, tienen que tener las piernas fortalecidas para poder realizar ese ejercicio varias veces al día, subir y bajar. Porque los que tienen escalera, ustedes saben que cuesta. Ya después de la tercera, cuarta, quinta vez que se va subiendo, ya uno se empieza a cansar. No es como la primera. Puede subir y bajar unos 2 peldaños para hacerlo más seguro al comienzo. ¿Ya? Porque tampoco le da que suban, después bajen y a lo mejor tengan algún accidente. Entonces suba y baje unos 2 peldaños varias veces, repita harto el ejercicio y de ahí de a poquito va a ir fortaleciendo esas piernas. Vamos, retomamos el ejercicio 10 veces nuevamente con los pesitos a los costados. Comenzamos. Despeinada, 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 tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa. Ya, hicimos las 10 segundas. Recuerden que yo en doy un ratito más o menos en el que yo aquí le estoy conversando. ¿Para qué? Para que el que a lo mejor va un poco más lento pueda hacer las 10 de buena forma, descansar un poquito y continuar con las siguientes 10. ¿Ya? Entonces ahora si alguno terminó recién de hacer las 10, no se preocupe. Yo siempre les digo, cada uno a su ritmo. Y si a lo mejor a las 7 usted ya está cansado, siente que no puede más, para las 7 descanse y repita después nuevamente las 7 segundas, las 7 terceras, cuantas haga, ¿ya? Yo le doy 10, que es un número general, pero si usted puede hacer o sea, por menos, haga menos, después de a poquito vaya progresando, ¿ya? Vamos, prepare para la tercera. Comenzamos. Baila rock and roll. Dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche. Dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche. Voy a llevar mi chamaca a rock and rollar, pues yo quiero estar con ella. Dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche. Excelente, yo sé que hay algunos que lo pueden hacer incluso más rápido de lo que lo estamos haciendo, pero siempre es bueno ser conscientes del movimiento y realizarlo a una velocidad constante y no tan rápida. Ya, así que no se apuren los apurones por ahí. Descanse, descanse. Vamos, siguiente ejercicio. Vamos a ocupar las mancuernitas de nuevo. Aquí, miren primero, después lo vamos a explicar. Las piernas, aún así, explicamos esto primero. Las piernas van separaditas al ancho de sus caderas, como lo estábamos haciendo antes, ¿ya?
Las manitos van a ir al lado de la silla, bracito lo más cerquita al cuerpo posible. Voy a subir arriba y voy a bajar. Si no tiene ningún peso, recuerda, hágalo sin peso. Si no, puede subir hasta donde pueda nada más, ¿ya? Si a lo mejor puede llegar hasta aquí, ahí llegue nada más, ¿ya? Ahí, cortito. Lo importante es que lo haga con la espalda derechita, bien apoyado en el piso y que se concentre en ocupar los músculos del brazo, bíceps, hombro, voy arriba, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer 10 también con las dos manitos. Yo les muestro con una porque con la otra estoy con el micrófono. Pero ahora sí vamos a hacerlo con las dos manitos. 10. La mancuerna no va mirando hacia adelante, sino que va mirando el potito de lo que tengan, va mirando hacia adelante o hacia atrás. Ahí. Ya la manito va mirando hacia adentro. ¿Listos? Comenzamos. Muy bien, hicimos los primeros 10, ahora sí descanse. Está buena la música hoy día. Descanse esos bracitos por mientras. Ya vamos a hacer ejercicio de pierna nuevamente para que los brazos descansen un poquitito más. Ya. Preparé la segunda. Yo voy a tomar un poquito de agua. Ustedes también tomen agüita. Vamos. Aunque digan que hace frío, tratan de dejarla por ahí a temperatura ambiente para que la puedan tomar. Vamos, segunda. Muy bien, muy bien. Descanse un poquito y seguimos por la tercera, la última ya. Y después nos vamos con la piernita a trabajar un poquito también esos músculos de las piernas, que son tan importantes tenerlos fortalecidos porque nos acompañan durante todo nuestro día más que los brazos, ¿cierto? Las piernas son las que sostienen el peso de nuestro cuerpo. Así que hay que tenerlas firmes, tonificadas. Ahí trabajadas para que nos aguanten bien durante todo el día. ¿Estamos listos? Prepare la tercera, comenzamos. Muy bien. Vamos, dejamos las mancuernitas al costado, nos ponemos de pie. En la misma sillita en la que estamos sentados. Seguimos trabajando, nos van a servir de apoyo.
incluso una pared sirve. Si usted a lo mejor se siente inseguro porque tiene poquito equilibrio, lo puede hacer en la L de una pared. Cuando empieza una pared y termina la otra, ahí. Y así tiene mejor apoyo aún. Lo va a hacer pegadito a la pared también si quiere. ¿Qué vamos a hacer? Un pie va en punta, tal cual como este. Subo y bajo. Trato que el pie no pegue en el piso, ¿ya? Bajo lentito para evitar eso. Y apenas toque el piso, si lo siento ahí, vuelve a subir al tiro. ¿Ya? Y aquí la idea es que las rodillas estén las dos paralelas. Que no se me vaya la rodilla muy adelante, ¿ya? O muy atrás, sino que esté pegadita a la otra rodilla. ¿Ya? Vamos a hacer 10 por pierna. Puntita de pie atrás. Comenzamos. 1, bajo lento, que no toque el piso, que apenas toque y vuelva. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pie. Miren, qué mejor estar hoy día ahí en la comodidad de sus hogares realizando actividad física. Vamos arriba, comenzamos. 1. ¿Qué más regalones los podemos tener ahí a ustedes? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna y caprichosa vas a hacer. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pie. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acuérdense que el pie no descansa en el piso. 7, 8, 9, 10. Cambio de pie. ¿Y a cuánto le están dando ganas? Comienza el tiro. ¿Le están dando ganas de ponerse a bailar en este momento? Cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pie, ya son los últimos 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora, para el siguiente ejercicio que vamos a trabajar un poquito de pantorrilla, ven si lo hacen apoyado con las dos manitos, o sea, con las manitos en la silla, perdón, o le ponen un poquito de peso. Lo hacen con las mancuernas, una a cada lado, sin apoyo, y subo y bajo. ¿Ya? Como también lo puedo hacer para sentirme más seguro, como yo les decía adelante, en la L de la pared, por ejemplo. Cuando termino una pared y empieza la otra, ahí me paro al ladito y puedo poner al otro lado mi silla o la mesa, no es algo que tenga firme, que me pueda sostener en caso que yo pierda el equilibrio. ¿Ya? Y ahí hago el ejercicio, pegadito a la pared.
Ya no es necesario que yo termine, o sea, que esté pegada a la pared, pero sí muy cerquita. Caso que pierda el equilibrio, me apoye la pared. ¿Ya? Yo lo voy a hacer con un pesito porque en el otro voy a tener el micrófono. Así que usted vea. Si lo hace apoyadito en la pared, si tiene el equilibrio más o menos malo, lo hace apoyadito de la silla, si no lo hace sin apoyo. ¿Ya? Vamos, comience. Arriba. Yo me puse las dos mancuernitas en una mano para tener más o menos el mismo peso que ustedes y estar haciendo los ejercicios ahí en conjunto. 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Aparte que el equilibrio no todos los días anda igual. A veces hay días que andamos medias malitas de equilibrio, ¿cierto? A veces hay días que andamos excelente, pero hay otros días que no tanto. Ya, vamos. Prepárese para la segunda. Ya, estamos listos. Comenzamos, vamos. Arriba, trate de mantener un poquito. Después bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descanse. Descanse aquí por mientras yo le converso cualquier cosita. ¿Cierto, señor Edith? La señora Edith a lo mejor piensa que a mí me molesta y por eso le digo, pero no me molesta, no se preocupe. Yo recibo todo lo que me dice con cariño. Lo importante es que esté ahí, ya me tiene que decir cuando retomemos de nuevo las presenciales, cuando el tiempo nos deje volver presencial nuevamente, me dice, me tiene que haber escuchado esta clase. ¿Ya? Vamos, preparemos la tercera. Ojalá la haya hecho. Aunque yo creo que sí. Vamos, puntita de pie arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelentísimo. Vamos por nuestro último ejercicio. Ahora sí tomamos asiento nuevamente. Y vamos a hacer con las manitos cruzadas en el pecho y sus pesitos por cada mano. Voy a estirar las piernas. Pegadito el cuerpo a la silla. Se me olvida que estoy con micrófono de mano a veces. Y ahí adelantamos la cadera a la silla, pero que no quede sentado en la puntita. La mitad por lo menos. Ya, vamos a cruzar los bracitos. Y voy a inclinar el tronco hacia adelante. Miren, se dan cuenta, mi espalda va ahí derechita, derechita. La perita no va pegada al pecho. Así, tal cual como estoy ahora, derechito. En esa misma posición bajo. Que nunca la cabeza me vaya hacia adentro. Ya siempre derechito, manitos cruzadas en el pecho. Y voy, concentrado en la posición. Bajo, cuando ya sienta que no puedo llegar más abajo, me regreso. Si se dan cuenta de la articulación de la cadera, sale el movimiento, como si fuera una bisagra. Cierro y abro, ¿ya? Hasta donde llegue, aunque sea bien poquito. Y si ahí siento que estoy empezando a modificar la postura, me estoy empezando a poner más curcuncho, regreso. ¿Ya? Vamos.
Vamos, bracitos cruzados. Yo voy a imaginar que tengo una mancuerna y dos mancuernas aquí y el micrófono. Ya, separamos las piernas. Me tengo que sentir seguro sentado en la silla. Si estoy muy en el borde, corro la pompis un poquito más atrás. Bajo, bajo. En algún momento los brazos van a chocar con las piernas también, así que ahí regreso. Ya, vamos. Dos. Tres. Concentrado en la postura de su cuerpo, ¿ah? 4. 5. También tengan presente que trabajamos siempre, no solo la regla de no dolor, ya hasta cuando duela mucho ya no. 6. 7. 8. 9. 10. Excelente. Descanso un poquitito, que repetimos 2 veces más. Y ya después de estos ejercicios quedan libres de acción para que vayan a hacer el almuerzo. Vamos, que la idea es que la clase la hagan en la mañana. Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Descanse un poquito para realizar con todo el ánimo la última. Muy bien. Prepare la última. Vamos. Mancuernitas o besitos o kilitos de arroz cruzados en el pecho. Prepárese que vamos a comenzar con la siguiente. Vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, dejamos los pesitos a un lado. Excelentísimo, nos damos un fuerte aplauso. Fuertes aplausos para todos ustedes. En felicitación ahí a su responsabilidad por estar siguiendo la clase, aunque sea de manera online. Así que muy bien, ya, vamos a elongar un poquitito ahora. Elongo, tiro una piernita hacia adelante, la otra queda flectada, punta de pie va mirando el techo.
Me apoyo de la pierna que está en flexión. Inclino el tronco hacia adelante. Cuando ya sienta que va tirando la parte posterior de la pierna, ahí aguanto y quedo. Vamos, voy arriba suavecito. Cambio de pierna. Cambiamos las manitos también de apoyo y voy adelante. Vamos arriba suavecitos. Muy bien. Ahora, caderita atrás, bien apoyadita de la silla. Pies firmes en el piso. Giro el tronco y ay, me ayudo de la mano. Ay, me apoyo del espaldar. Giro el tronco y mantengo. Vamos, suelto de a poquito, regreso al centro, sale la otra manito, giro el tronco hacia el otro lado y mantengo ahí un poco. Regreso al centro suavecito. Muy bien. Vamos, bien sentaditos. Pongo el pie sobre la otra pierna y mantengo ahí. Si puedo, si siento que aún mi cadera tiene un poquito más de rango para estirarse, aprieto, presiono hacia abajo. Una manito va en el tobillo, la otra en la rodilla. Suelto suavecito y la pierna también. Baja suave, regresa la cadera a su posición y cambiamos de pierna. Vamos, regresa suave, baja suavecito también la pierna. Me pongo de pie. Juntamos los pies, vamos abajo, estiro lo más que se pueda, lo más abajo que pueda, sin doblar la rodilla, por supuesto. Subo suave, recuerden, aquí vamos acomodando vértebra tras vértebra. Ponemos pecho en su lugar, hombros y cabeza y nos damos un fuertísimo aplauso todos para dar ya finalizada esta clase. Espero les haya gustado, espero esté la mayoría ahí atrás de esa pantalla realizando la clase el día de hoy. Miren que, como les decía, qué más regalones que nosotros le llevemos la clase a la comodidad de sus hogares. Pero nosotros los queremos mucho, así que cualquier esfuerzo vale la pena. Ya, ahora sí me despido. Que estén muy bien, cuídense harto, abríguense, no salgan si no es necesario, ¿ah? También. Ya, fuerte aplauso, un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense y espero vernos presencial la siguiente clase. Que estén muy bien. Chao, chao.